Sentada junto a su hijo invidente, la empresaria millonaria intentaba aprovechar la serenidad del parque cuando una pequeña de aspecto humilde se aproximó y alzó un diminuto frasco cristalino que parecía emitir un resplandor interior. Con una serenidad inquietante pronunció: «2 gotas de esta sustancia y su hijo recuperará la vista». La madre se mostró escéptica. Sin embargo, los acontecimientos posteriores desafiarían todo lo que ella consideraba posible. Esteban permanecía inmóvil en el banco del parque, sus gafas oscuras ocultando los ojos que jamás habían contemplado el mundo. Ciego desde su nacimiento con 12 años de edad, y a pesar de su juventud, emanaba una serenidad peculiar como si hubiera desarrollado la capacidad de percibir el mundo a través del silencio. A su costado Marta, su madre, una exitosa empresaria de porte distinguido y vestimenta elegante, mantenía una vigilancia constante de su entorno, excepto de lo verdaderamente esencial. Sobreprotectora y meticulosa, gestionaba la vida de su hijo con la exactitud de quien no tolera equivocaciones por temor, por amor, por exceso de protección. 5 minutos más y volvemos a casa. Esteban anunció mirando su reloj de muñeca. «Sé que el sol no es favorable para tu piel delicada, pero disfruto del calor en mi rostro, mamá». Contestó él, esbozando una leve sonrisa sin esperar su comprensión. La quietud del parque, únicamente perturbada por el sonido lejano de hojas siendo barridas, fue interrumpida por pisadas descalzas que apenas rozaban el suelo. Casi levitaban. Cuando la silueta se aproximó, Esteban fue el primero en percibirla. Un estremecimiento recorrió sus brazos, como si el ambiente a su alrededor hubiera experimentado un cambio térmico. «¿Hay alguien cerca?», susurró, arrugando el entrecejo. Marta giró irritada y observó a una niña acercándose. Vestimenta gastada, piel cubierta de polvo y ojos tan profundos que parecían albergar siglos. «Me llamo Sara». Se presentó la niña con voz suave pero decidida. En su mano extendida, un pequeño frasco de vidrio blanco resplandecía bajo la tenue luz filtrada por los árboles. «2 gotas de esto y él verá». El efecto de aquellas palabras fue instantáneo. Marta se incorporó bruscamente como si hubiera recibido una descarga eléctrica. «¿Qué disparates estás diciendo? ¿Qué tipo de juego macabro es este?», espetó con voz cortante. Esteban, sin embargo, orientó su rostro hacia donde provenía la voz de la pequeña. «Ella me está hablando, mamá. Necesito escucharla». La tensión se materializó como una densa niebla entre los presentes. «¿De dónde has sacado eso? ¿Quién te ha enviado?», insistió Marta, aproximándose y escrutando con recelo el frasco que sostenía la niña. Sara permaneció inmóvil. «Nadie me ha enviado. Solo he venido a entregar lo que les pertenece». Su tono era de certeza absoluta, no de súplica. Esteban se incorporó con cautela. ¿Podría tocarlo?», preguntó, extendiendo su mano hacia el frasco. Marta lo detuvo instantáneamente. «No, Esteban, desconocemos su contenido. Podría ser nocivo». Pero el niño apartó el brazo con suavidad. «Por favor, mamá, solo deseo sentirlo». Sara avanzó un paso y depositó el frasco en su palma con delicadeza. «Sabrás reconocer el momento adecuado». Marta intentaba mantener la calma respirando profundamente. «Esto es absurdo. ¿Qué madre responsable aceptaría una sustancia desconocida de una niña vagabunda?». La respuesta provino de su propio hijo con una firmeza envuelta en dulzura. Quizás una madre que cree que la bondad puede surgir de los lugares más inesperados. Sus palabras impactaron más que cualquier grito. Marta retrocedió ligeramente, intentando procesar la situación. Un silencio denso los envolvió. Sosteniendo el frasco, Esteban lo acercó a su cara. «Está tibio. Parece tener pulso», murmuró como hipnotizado. Sara lo observaba serenamente, sin temor. Marta cruzó los brazos confundida. «Está sucia y descalza. Y aún así te atreves a aparecer así y prometer milagros». La niña alzó la mirada con determinación inquebrantable. «Yo no prometo. Yo entrego». Y se giró tranquilamente como quien ha completado su cometido. Marta quedó paralizada. Esteban guardó el frasco en su abrigo con delicadeza meticulosa como quien resguarda un tesoro invaluable. La pequeña se alejó con pasos pausados con la serenidad
de quien ha cumplido una misión trascendental. Marta permaneció estática, contemplando el suelo empedrado del parque, invadida por una inquietud indefinible. La mirada penetrante de Sara, la convicción en sus palabras, el resplandor misterioso del frasco, todo aquello amenazaba con desestabilizar el orden meticuloso que tanto se esmeraba en preservar. Esteban regresó a la banca, sus dedos rozando sutilmente el bolsillo donde guardaba el frasco. El universo, aunque ella se resistiera a aceptarlo, mostraba grietas imperceptibles, por donde algo extraordinario parecía querer emerger. La oscuridad envolvió la mansión con un mutismo denso. Todo permanecía en perfecta disposición. La iluminación tenue, las alfombras perfectamente dispuestas, los cristales relucientes. Marta observaba el sueño apacible de su hijo recostado de costado, con sus mechones castaños desordenados sobre la almohada. Esteban, 12 años vividos en perpetua oscuridad, aparentaba tranquilidad, pero algo había cambiado en él desde el encuentro vespertino. En la mesita angular descansaba el frasco de Sara. El diminuto recipiente parecía irradiar una luz propia, perturbándola más allá de lo confesable. Intentó desestimarlo. Procuró convencerse de que era una fantasía, un juego infantil. Sin embargo, las palabras de la niña reverberaban con intensidad abrumadora. 2 gotas y él verá. Marta sujetó el frasco con manos vacilantes, como quien sostiene simultáneamente la salvación y el peligro. Contempló a Esteban largamente. Reflexionó sobre todo lo que la vida le había negado, sobre sus propios intentos de compensarlo con lujo, sobre protección, rigidez. Recordó también cómo su hijo había sostenido ese frasco como si fuera esperanza líquida. «Es una locura», murmuró mientras destapaba el frasco. Con el pulso acelerado y dedos temblorosos, Marta se arrodilló junto al lecho. Esteban respiraba pausadamente en su sueño profundo. Ella aproximó el gotero hacia sus párpados cerrados, temblando ante la posibilidad de despertarlo, y permitió que la primera gota cayera. Un sutil temblor recorrió las pestañas del pequeño. «Una más», se susurró internamente, dominando su temor. La segunda gota descendió. El silencio en la habitación pareció intensificarse después de ese momento. Durante un momento aguardó expectante. Una señal, un destello, cualquier indicio. Pero todo permaneció igual. Solo reinaba el silencio. Ocultó el frasco, retrocedió cautelosamente y abandonó la habitación como una fugitiva. La noche se extendió interminable. Marta se agitaba inquieta en su lecho, con la mirada fija en el techo. Su corazón oscilaba entre latidos frenéticos y pausas angustiantes. «¿Qué he hecho?», se cuestionaba sin cesar. «¿Y si algo sale mal? ¿Y si todo es una ilusión? ¿Y si realmente funciona?». Al despuntar el alba, la ansiedad la venció. Se incorporó y se dirigió apresuradamente al dormitorio de su hijo. Esteban ya había despertado sentado en el borde de su cama. Al notar su presencia, arrugó el entrecejo y parpadeó repetidamente. Sus ojos se movían desorientados, temerosos, pero llenos de vida. «Mamá», pronunció vacilante. Su voz emergió entrecortada como un eco distante. «Mamá, puedo ver». Marta se quedó inmóvil. Su pecho se contrajo, el aire escapó de sus pulmones. Por un instante las emociones la abrumaron. Terror, esperanza, angustia. Entonces se abalanzó hacia él y lo envolvió en sus brazos. «Sí, mi amor, estás viendo. Las lágrimas brotaron involuntariamente. Esteban alternaba entre risas y llanto, explorando los muebles cercanos, sus propias extremidades, las facciones maternas. «Tu pelo es castaño», exclamó maravillado. Marta deslizó sus manos por el rostro de Esteban, intentando confirmar con sus dedos lo que sus ojos ahora contemplaban. Él recorría la habitación con la mirada desbordante de asombro. La cortina que ondeaba suavemente, la lámpara que pendía del techo, los libros perfectamente alineados en la estantería. Así son realmente los colores. «¿Este es el mundo que me rodeaba?», preguntaba entre risas y expresiones de asombro. Marta no lograba contener el llanto. Lo contemplaba como quien presencia el primer aliento de vida. «Eres precioso, mi niño, eres tan precioso»,
Se fundieron en un abrazo prolongado intenso que contenía todo lo que había quedado pendiente durante 12 años. Esteban continuaba explorando visualmente cada rincón con avidez. Cada superficie, cada destello de luz, cada sombra proyectada, pero la manera en que ahora miraba a Marta era diferente. Una mirada pura, liberada, que jamás había sido posible antes, y ella comprendía en su interior que ese instante era definitivo. Todo había cambiado para siempre. La luz matinal se filtraba por los ventanales de la residencia bañando el suelo con un resplandor dorado. Esteban, todavía extasiado por el prodigio vivido, recorría el corredor como si descubriera un nuevo universo. Porque así era. Cada movimiento revelaba una sorpresa. Los brillos en las paredes, las texturas de los cuadros, las sombras danzando sobre el piso de mármol. Lo tocaba todo ahora también con la mirada. Marta lo seguía con una mezcla de fascinación y desasosiego. Una intuición le susurraba que su hijo estaba transformándose, superando aquellos límites que ella tanto se había esforzado en mantener. Y aún desconocía las consecuencias. ¿Puedo acompañarte hoy?, preguntó Esteban durante el desayuno sin titubear. Marta levantó la vista sorprendida por su petición. ¿Acompañarme? A donde él vaciló un instante, pero respondió con firmeza. Al parque. Quiero ver los árboles. Y quizás encuentre a Sara. La mención del nombre de la niña provocó una sensación de inquietud en el estómago de Marta. Se mantuvo en silencio por un momento, esbozando una sonrisa incómoda, como quien duda de la prudencia de una decisión. Solo unos minutos, hijo, y no te alejes demasiado. La madre cedió con un gesto sutil, rendida ante el nuevo resplandor que iluminaba los ojos de Esteban. Regresaron al mismo parque donde todo había iniciado. Para Esteban, sin embargo, era como descubrir un lugar completamente nuevo. Todo parece más inmenso de lo que imaginaba, comentó maravillado. El cielo siempre luce así de azul. Marta respondió con una sonrisa contenida, sin encontrar palabras para todas las maravillas que su hijo descubría. Se detuvo junto a un árbol, posó su mano sobre la corteza y cerró los ojos brevemente. Antes solo percibía. Ahora puedo ver y sentir. Es como si el universo gritara con colores. Al otro extremo del jardín, una silueta conocida apareció con pies descalzos, mirada profunda y vestido gastado. Sara, exclamó él avanzando rápidamente. Ella se aproximó sonriendo serenamente, sin exaltación. Había algo peculiar en su tranquilidad, como si hubiera estado segura de este encuentro. «Has venido», dijo como retomando una charla reciente. Esteban desbordaba emoción. «Puedo ver, Sara. Realmente puedo ver». Ella asintió con una leve sonrisa. Lo sabía. Marta, con el corazón oprimido, se acercó. «¿Qué contenía ese frasco?», susurró con voz temblorosa. «Eso sanó a mi hijo, Sara», respondió sin vacilación. «No fue el líquido, fue la fe. ¿Quieres pasear conmigo?», propuso Sara extendiendo su mano. Esteban miró a su madre. Ella dudó momentáneamente, pero finalmente asintió con sutileza. El niño tomó la mano de Sara y juntos comenzaron a recorrer el parque. Cada paso revelaba un nuevo descubrimiento. Esteban se detenía a contemplar cada flor, dejando que la brisa acariciara su rostro, maravillándose con la danza de las hojas secas que el viento arrastraba por el suelo. «Has visto esto muchas veces antes, ¿verdad?», preguntó con curiosidad. «Sí, pero nunca a través de tus ojos», contestó ella con dulzura. Caminaron juntos hasta llegar a la plaza del mercado, donde el aire estaba impregnado con aromas deliciosos de frutas maduras. «¿Qué es ese olor tan especial?», inquirió él fascinado. «Son los mangos limones y las empanadas recién hechas», respondió ella entre risas. Se acomodaron en una banca y compartieron una empanada caliente del puesto cercano. Esteban dio un mordisco y rió con la boca llena. «Está crujiente y calentita, es perfecta así». Sara se limpió delicadamente con el dorso de la mano y señaló un callejón a la derecha. «¿Te gustaría conocer dónde vivo?». El sendero los condujo hasta una antigua mansión convertida en orfanato. La pintura descascarada y los cristales rotos contrastaban con la energía vital que emanaba del interior. Risas, gritos y carreras. Esteban se quedó paralizado en la entrada, asombrado. Docenas de niños correteaban por los corredores jugando con objetos improvisados
gritando sin preocupaciones, abrazándose con naturalidad. «Este es mi hogar», explicó Sara, moviéndose entre colchones gastados y juguetes rotos, como si presentara un palacio real. Esteban observaba todo con asombro infinito. Las paredes deterioradas, la ropa remendada, los pies descalzos, pero nada allí transmitía tristeza. Era caótico, ruidoso, imperfecto, pero rebosaba de vida. La miró entre confundido y admirado. ¿Son felices viviendo aquí? Sara respondió con firmeza como quien comprende una verdad profunda. Muchísimo. Porque nos tenemos los unos a los otros. Y eso es lo único importante aquí. Esteban guardó silencio por primera vez. Sus ojos se humedecieron no de pena, sino de plenitud. De regreso en la mansión, el silencio parecía más gélido que nunca. Esteban subió lentamente las escaleras observándolo todo. Los muebles perfectamente ordenados, las alfombras lujosas, los candelabros cual esculturas suspendidas, todo allí parecía estático e inalcanzable. Al ingresar a su habitación, una sensación de vacío lo invadió. Era espaciosa, luminosa, repleta de juguetes costosos todavía en sus empaques originales. La ropa perfectamente clasificada por tonos, etiquetas, sin tocar paredes impecables. Pero reinaba un silencio absoluto sin calidez alguna. Lo que antes consideraba normal, ahora le resultaba sofocante. Se acomodó en el borde del colchón y murmuró: «Aquí todo es hermoso, pero carece de vida». En la distancia aún resonaban los ecos de los niños del orfanato. Las risas, los gritos alegres, el desorden. Aquello que Sara describía como felicidad lo perseguía como una melodía persistente. Observó su entorno, los videojuegos, los juguetes costosos, el piano electrónico jamás utilizado. Sujetó un avión metálico flamante con peso considerable y lo presionó entre sus manos. Mamá adquirió todo esto creyendo que bastaría, reflexionó. Pero jamás indagó sobre mis deseos. El juguete resbaló de sus dedos impactando contra el suelo con un golpe hueco. Incluso ese sonido parecía artificial. Durante la cena permaneció callado, moviendo distraídamente la comida. Marta, desde el otro lado de la mesa, comentó despreocupada: «Le solicité al chef que preparara tu risotto preferido». Él alzó la vista y cuestionó serenamente: «¿Cuál es mi favorito, mamá?». Ella vaciló momentáneamente. No encontró respuesta. El mutismo entre ambos se prolongó. «Esteban, ¿qué te sucede?», preguntó intentando ocultar su desconcierto. «¿A qué te refieres?», respondió él, pensativo, reservado. «¿No disfrutaste conocer a la niña hoy?». Él depositó los cubiertos y declaró con determinación: «Me agradó mucho, deseo verla nuevamente. Y quiero asistir a su escuela». El cubierto de Marta golpeó el plato produciendo un sonido estridente. «Escuela pública», repitió con expresión atónita. «Hijo, no comprendes lo que estás diciendo». Esteban mantuvo su mirada firme. «Sí, lo entiendo perfectamente. Deseo estudiar junto a los otros niños. Quiero experimentar lo que es viajar en transporte público. Anhelo sentir cómo es vivir como las personas normales». La madre se incorporó inquieta. «¿De dónde sacaste esas ideas?». Él se tomó un momento antes de contestar, y cuando lo hizo fue con una simplicidad devastadora. «De nadie, simplemente ahora puedo ver». Marta recorrió el comedor nerviosamente, pasando sus dedos por su cabello como intentando ordenar sus pensamientos caóticos. «Todo esto es por culpa de esa chiquilla», pronunció con voz quebrada. «Te ha confundido completamente. Antes de conocerla, tú no eras así». Esteban observó a su madre con determinación. «Ella solamente me reveló lo que siempre ha estado ahí». Marta, elevando su tono, sentenció: «Te prohíbo volver a encontrarte con ella. ¿Has entendido? No permitiré que una niña cualquiera arruine todo lo que he construido para ti». El mutismo de Esteban resonó como un grito silencioso. La mesa entre ellos parecía un océano infinito. Posteriormente, en la soledad de su habitación, Esteban se sentó en el piso y empezó a colocar juguetes en una caja de cartón. Automóviles, figuras de acción, consolas de juego uno tras otro sin titubear. Seleccionó ropa nueva, camisetas sin estrenar, zapatos deportivos inmaculados.
Con cada objeto que depositaba sentía que se liberaba de una carga. «Quiero donarlo todo», susurró. «Ellos lo aprovecharán mejor que yo». En el corredor Marta lo observaba discretamente por la abertura de la puerta con el corazón oprimido. No lograba discernir si era un acto de rebeldía o madurez. Solo comprendía que su hijo había cambiado, y quizás ella también. Cuando Esteban terminó de guardar todo, se detuvo ante el espejo. Rozó su rostro suavemente con sus dedos como solía hacer cuando no podía ver. Pero ahora contemplaba su reflejo. «Este soy yo», murmuró. Al otro lado del metanfetamina parecía existir otro niño. Uno que no solo descubría el mundo exterior, sino también su propia esencia. Uno que ya no encajaba en el mundo privilegiado donde había crecido. En lo profundo de su ser, algo nuevo palpitaba. Un impulso incontenible de recorrer las calles, de soltar carcajadas al viento, de correr sin destino fijo, de vivir con autenticidad. Y en sus pensamientos, la presencia de Sara brillaba más intensa que antes. Esteban había llegado a una resolución definitiva. Tras la confrontación con su madre, la orden tajante de no ver más a Sara, y esa opresión creciente en su pecho, comprendió que era imposible permanecer allí. No le importaba la hora, los peligros, ni las repercusiones. En la quietud de esa madrugada, se incorporó sigilosamente con el pulso acelerado. Se aproximó a la ventana de su habitación y la abrió con extrema cautela. La brisa nocturna lo envolvió como un presagio, pero su determinación no flaqueó. Se colocó su abrigo más grueso, ató sus zapatos apresuradamente y cogió la caja donde había guardado la ropa y juguetes para donar. Guardó todo meticulosamente en su mochila. En el exterior empujó su bicicleta con delicadeza a través del jardín, evitando que las ruedas rozaran las piedras. Era su bicicleta nueva, un regalo de cumpleaños que jamás había utilizado más allá de los confines de su casa. Montó en ella con manos temblorosas pero mirada firme. Pedaleó por las calles sombrías como quien escapa de una jaula de oro. El mutismo de la madrugada solo era perturbado por el roce de las ruedas sobre el pavimento mojado. La urbe dormitaba, pero su espíritu estaba más vivo que nunca. Pedaleaba con un objetivo claro, el orfanato donde vivía Sara. Y con cada impulso, su resolución se fortalecía. Al alcanzar el angosto callejón, recostó su bicicleta contra el muro y golpeó el portón metálico. En la penumbra del amanecer, apareció Sara con ojos adormilados, pero sonrisa radiante. «Has venido». Él asintió respirando agitadamente. «Mi madre me lo prohibió, pero tenía que verte». Ella abrió el portón sin cuestionamientos. Ingresaron silenciosamente. El orfanato descansaba casi por completo. Algunos murmullos se escapaban de los colchones en la sala principal. Sara lo condujo hasta el fondo de la sala donde un colchón desgastado descansaba contra la pared. «Puedes dormir aquí, pero ten cuidado con el resorte que sobresale en el centro», advirtió entre risas. Esteban se despojó de su abrigo y se recostó. Junto a él, dos pequeños compartían una almohada deteriorada. El colchón era firme como una roca y la sábana apenas una tela fina. El aire gélido se colaba por las grietas de la ventana quebrada, pero extrañamente nada de esto le incomodaba. Esteban contemplaba el techo salpicado de yeso mientras pensaba jamás había experimentado tal sensación de bienestar. Sara se acomodó a su lado. «¿Estás convencido de esto?», susurró ella. «Si aquí todo es auténtico». Ella volteó su rostro hacia él y esbozó una sonrisa silenciosa. En la esquina un grupo de niños estalló en carcajadas por alguna broma compartida en la oscuridad. Risas genuinas, sin inhibiciones. Esteban cerró sus párpados con una sonrisa dibujada en sus labios y murmuró: «Esto es lo que verdaderamente significa paz». Al día siguiente, cuando el sol aún no asomaba, Marta despertó y encontró la habitación de su hijo vacía. La cama sin tocar, la ventana abierta de par en par, la mochila ausente. Un terror glacial se apoderó de ella. En minutos se vistió y salió conduciendo por las calles aún adormecidas de la ciudad. Desorientada en su búsqueda, una corazonada persistente la guió hacia la zona del mercado. Al divisar la entrada del orfanato, sintió que su corazón se desplomaba.
Descendió del automóvil precipitadamente y antes de golpear el portón algo captó su atención a través de la ventana rota. Esteban dormía acurrucado con el rostro apoyado en su brazo abrazando a Sara. Marta se detuvo en seco. No llamó, no vociferó, no se abalanzó. Permaneció inmóvil observando. Su hijo, su pequeño, sonreía mientras dormía. Yacía abrazado a una niña descalza sobre un colchón gastado en un lugar que ella siempre había juzgado indigno. Y sin embargo allí estaba él, con una expresión de paz que nunca había mostrado en su hogar. Aquella visión la estremeció por completo. Sus ojos se empañaron pero contuvo las lágrimas con firmeza. Había algo en esa escena que la sacudía hasta lo más profundo. Una verdad cruda que ni toda la abundancia material podía enmascarar. En ese preciso momento, por primera vez, Marta comenzó a cuestionarse si su forma de proteger no era más que una manera de aprisionar. Se apartó del portón con pasos lentos, procurando no ser vista. Al llegar a su coche, permaneció inmóvil con las manos aferradas al volante sin arrancar. El amanecer comenzaba a teñir el horizonte con suaves tonos anaranjados. La escena de su hijo abrazando a aquella niña riendo despreocupadamente en la penumbra, con los demás quedó grabada indeleblemente en su memoria. Respiró hondo, ocultó su rostro entre sus manos y murmuró: ¿Qué es lo que no he querido ver? Por primera vez en mucho tiempo Marta se sentía perdida, pero algo en su interior la impulsó. Presionó el timbre. Una anciana de expresión bondadosa la recibió con una cálida sonrisa. ¿En qué puedo ayudarle? Marta asintió levemente. Soy la madre de Esteban. Necesito hablar sobre Sara. La invitaron a entrar, y recorrió el estrecho pasillo observándolo todo. Era un lugar improvisado. Las paredes desconchadas, bombillas colgantes, suelo manchado con pintura de niños pero rebosaba vida. En cada rincón, niños correteaban descalzos. Otros creaban coloridos dibujos en papeles arrugados. Marta sintió un nudo en la garganta. Era como adentrarse en aquello que siempre evitó sentir. En la sala, una joven coordinadora de voz firme la recibió cordialmente. ¿Quieres saber sobre Sara? Marta asintió mientras se acomodaba en el desgastado sofá. Sí, mi hijo habla mucho de ella. Necesito comprender quién es esta niña. La coordinadora respondió sin vacilación. Sara es extraordinaria. Con solo 11 años, es el corazón de este lugar. Cuida de los pequeños. Consuela a los que sufren. Calma con dulzura las disputas. No ordena. Ella protege. Ella abraza. Todos la respetan naturalmente sin necesidad de exigirlo. Marta escuchaba cada palabra como una suave caricia que tocaba su alma. La habían dejado allí, siendo apenas una niña de 3 años acompañada solo por una nota y un osito desgastado. Desde ese momento se dedicó por completo al cuidado de los demás. Marta solicitó verla. La coordinadora le indicó con un gesto hacia la ventana lateral. Allí estaba Sara compartiendo generosamente una naranja entre 3 pequeños. Después ayudó pacientemente a una niña con su peinado y acudió presurosa a consolar un llanto que provenía de las habitaciones. Sus movimientos eran delicados como quien comprende profundamente el valor del amor silencioso. Marta secó discretamente sus lágrimas. En ese momento, Esteban apareció a distancia cargando una caja llena de juguetes donados. Al ver a su madre se detuvo instantáneamente. Su rostro reflejó culpabilidad, dejó caer la caja y corrió hacia ella. Mamá, perdóname por escaparme. Yo solo no quería desobedecerte. Solo necesitaba estar aquí, expresó con voz temblorosa. Marta se arrodilló y lo envolvió en un fuerte abrazo. Shh, todo está bien. Estoy aquí y necesito pedirte perdón, mi querido hijo. Presionó suavemente su frente contra la de él y cerró los ojos con emoción. Tú buscabas la verdad y yo me negué a verla. Cuando Sara se aproximó, Esteban la recibió con una sonrisa tímida y cálida. Marta se incorporó y contempló a la pequeña descalza que tenía ante ella. Gracias por haber cuidado de mi hijo. La contestación fue sencilla y directa. Solo hice lo que él se merecía. Desde aquel momento, Marta regresó a casa transformada y al día siguiente volvió al orfanato,
y también al otro y al siguiente. Comenzó llevando ropa, alimentos, artículos de aseo, pero con el paso del tiempo, no era lo material lo que marcaba la diferencia. Era lo que ella entregaba allí: su compañía, su dedicación, sus horas. Empezó colaborando en las comidas, después en los deberes, más tarde en la organización de los armarios. Aquella mujer que antes necesitaba controlarlo todo, ahora aprendía a ser paciente, a oír, a comprender el tempo de los pequeños. Y Sara siempre cerca, callada, pero presente. Marta fue conociendo a cada niño por su nombre. Descubrió quién temía a la oscuridad, quién anhelaba una bicicleta, quién no lograba dormir sin aferrarse al borde de su camiseta. Aprendió a curar heridas con delicadeza, a jugar sin temor a mancharse, a reír con libertad sin remordimientos. Comenzó a redescubrir su propia alegría. Algunas tardes se sentaba en el patio y simplemente observaba como quien aprende a ver el mundo desde una nueva perspectiva. Al lado de Esteban, ahora más libre, más confiado. Y junto a Sara, cuya presencia se había convertido en una luz permanente. Un día, mientras tendía ropa en el improvisado tendedero del patio, Marta oyó a uno de los niños preguntarle a Sara: «¿Ella también es tu mamá ahora?». La niña sonrió. «No, pero es nuestra». Marta giró el rostro ocultando sus lágrimas. Eso significaba más que cualquier halago. Era la señal de que finalmente había encontrado su verdadero lugar. Con el transcurso de los días, el nuevo estilo de vida de Marta comenzó a despertar curiosidad, aunque no de manera favorable. La que antes frecuentaba recepciones elegantes y eventos selectos, ahora se dejaba ver empujando carritos de supermercado repletos de productos básicos, jabón, arroz, cepillos dentales y leche en polvo. Sus veladas de copas finas fueron reemplazadas por tardes dedicadas a limpiar juguetes gastados o pintar paredes junto a los pequeños. Las miradas que antes la contemplaban con admiración, ahora se tornaban en juicios apenas disimulados. Al principio intentó mantener un equilibrio entre sus dos mundos, pero pronto comprendió que era una tarea imposible. Primero fueron las invitaciones rechazadas, luego las miradas incómodas. Sus amigas crearon un nuevo grupo de chat excluyéndola. Durante una gala benéfica donde debía recibir un reconocimiento empresarial, se sintió fuera de lugar desde el inicio hasta el final. «Has cambiado mucho», Marta observó una conocida mientras sostenían copas de champán. «Extrañamos a la Marta más, digamos, sofisticada». Ella respondió con una sonrisa discreta. Al terminar el evento, ya en su automóvil, exhaló profundamente. Tomó su teléfono y escribió: «Lo siento, no continuaré en el comité». La tarde siguiente apareció en el orfanato cargando 2 bolsas repletas de fruta fresca y materiales escolares. Llevaba el pelo recogido sin maquillaje y una camiseta simple que armonizaba con la serenidad de su expresión. Ingresó por la puerta posterior como quien conoce bien el camino y se dirigió directamente a la cocina. Allí encontró a Sara lavando platos junto a otras 2 niñas. «Viniste», dijo la pequeña con una sonrisa genuina y contenida. «Por supuesto que vine y traje manzanas dulces». Sara se encogió de hombros. «Nos gustan incluso las ácidas». Compartieron una risa breve, cómplice, natural. Más tarde Marta se reunió en el patio con Esteban y 3 niños más. Observaba a uno de los niños intentando mantener en equilibrio una lata vacía sobre su cabeza, mientras los demás reían y gritaban con entusiasmo. «¿Sabes qué es lo curioso?», comentó ella, girándose hacia su hijo. «Que aquí las risas son auténticas». Esteban la contempló antes de responder. «Quizás porque aquí nadie se ríe por obligación». Marta sintió cómo aquellas palabras resonaban en lo más profundo de su ser. Lo experimentaba cada día como si las expresiones sinceras de los pequeños fueran abriendo fisuras en los gruesos muros de cemento sobre los que había edificado su existencia. Pero ahora ya no intentaba tapar esas grietas. Ahora permitía que la luz del sol se filtrara a través de ellas. Cuando recibió la invitación para pronunciar un discurso en una importante gala benéfica ante empresarios e inversores sociales, casi declina la oferta. La invitación traía consigo una expectativa implícita que se presentara en el escenario como la refinada empresaria de siempre ataviada, con palabras cuidadosamente preparadas, frases impactantes y relatos inspiradores sobre cambio y generosidad.
Pero Marta ya no se identificaba con esa persona. Algo fundamental había cambiado en su interior. Y era consciente de que si iba a hablar, tendría que hacerlo desde la verdad más pura, sin guiones, sin máscaras, sin temores. La noche del evento subió al estrado luciendo un vestido sencillo, el cabello natural y una mirada serena. La audiencia estaba conformada por centenares de rostros familiares ejecutivos, de traje damas con joyas discretas, periodistas y fotógrafos. El espacioso auditorio quedó en completo silencio cuando tomó el micrófono. Marta observó el documento que habían colocado en el atril, con los puntos sugeridos para su intervención, tomó aire profundamente y lo apartó. No voy a expresar lo que esperan oír, porque la verdad no puede contenerse en un formato preestablecido, comenzó con voz clara y sosegada. Un suave murmullo se extendió por el fondo de la sala. Hace un tiempo una pequeña descalza me dio un frasco con 2 gotas, asegurando que harían que mi hijo pudiera ver. Me reí. Internamente me pareció ridículo, pero lo hice. Apliqué las gotas en sus ojos mientras dormía y al día siguiente, él me vio. Me vio realmente. Por primera vez. Marta hizo una pausa. Todas las miradas del auditorio se centraban en ella. El milagro no fue simplemente la recuperación de la vista de mi hijo. Lo verdaderamente extraordinario fue lo que sucedió después. Fue lo que finalmente pude comprender. Mi hijo abandonó nuestro hogar, durmió sobre un colchón desgastado, abrazado a aquella niña extraordinaria. Y cuando por fin lo encontré, irradiaba más vida que en todos los años que pasó bajo mi cuidado. En la primera fila del auditorio, algunas expresiones comenzaban a transformarse dejando atrás las sonrisas corteses. Marta prosiguió. He dedicado mi existencia creyendo que amar significaba proteger, convencida de que proporcionarle todo era suficiente. Sin embargo, jamás le ofrecí lo que realmente necesitaba. La libertad para experimentar, para cometer errores, para sentir plenamente. Hizo una pausa para tragar saliva. Y Sara, esa niña extraordinaria, me enseñó más sobre la verdadera humanidad que cualquier experto terapeuta o manual de liderazgo. El auditorio no solo permanecía en silencio. Se encontraba completamente cautivado. Nadie consultaba sus teléfonos. Nadie pestañeaba. Era como si el tiempo se hubiera detenido y todos contuvieran la respiración. Esta niña no sana con simples gotas. Sana con su presencia auténtica, con su valentía inquebrantable, con su fe infinita. Me ayudó a comprender que el verdadero milagro no ocurre cuando tu hijo recupera la vista. Sucede cuando tú empiezas a ver realmente. Sus palabras resonaron en el aire como campanas en el alma. Marta respiró profundamente y depositó el micrófono en el atril. No pronunció palabra alguna más. Descendió lentamente los escalones del escenario mientras el público permanecía entre el silencio con ojos húmedos y manos inquietas, dudando si aplaudir. Pero desde el fondo del auditorio surgió una ovación. Comenzó tímidamente, pero fue creciendo. Y repentinamente todos se pusieron de pie. Esteban y Sara permanecían sentados juntos en la última fila. Cuando Marta se aproximó a ellos en el pasillo, su hijo se levantó primero. «Estuviste maravillosa, mamá». Ella lo estrechó con fuerza. «No, simplemente fui auténtica». Sara la observó con esa sonrisa contenida, casi silenciosa, que siempre parecía expresarlo todo. Marta se arrodilló frente a la pequeña. «Gracias por no desistir conmigo». La respuesta llegó como siempre directa y sincera. «Solo necesitabas ver». Marta rió entre lágrimas. «Y ahora veo». Al salir, una multitud intentó acercarse a ella. Periodistas solicitaban entrevistas, fotógrafos pedían poses y admiradores la colmaban de halagos elaborados. Pero Marta pasó de largo, indiferente a toda esa atención. Con un gesto suave tomó la mano de Esteban y llamó a Sara con un movimiento discreto. Los 3 se escabulleron por la puerta trasera caminando hacia el automóvil como cualquier familia normal. Sin flashes, sin prisas, sin espectadores. Solo llevando consigo la certeza de que lo compartido ese día no había sido un simple discurso. Había sido una revelación del alma. Y quienes debían escucharlo, lo escucharon. Quienes debían entenderlo, lo entendieron.
El resto el tiempo se encargaría de revelarlo. Los meses transcurrieron. La imponente mansión que antes guardaba silencios ostentosos, ahora se encontraba desierta con ventanas abiertas de par en par, alfombras enrolladas y cajas amontonadas en cada esquina. Marta lo vendió todo sin nostalgia, sin ataduras. Esteban la ayudaba con los últimos objetos. «Esta casa parece más pequeña ahora», observó él. Ella respondió con una sonrisa serena. «Quizás porque nosotros hemos crecido». El camión de mudanza se detuvo frente a una casa modesta de una planta con muros bajos y un jardín silvestre. Un lugar que muchos verían como un retroceso, pero para ellos representaba libertad. El vecindario era tranquilo con árboles antiguos y niños jugando en las calles. Nada brillaba, pero todo respiraba vida. La cocina, aunque pequeña, rebosaba de luz. La mesa de madera mostraba las marcas del tiempo. Las habitaciones eran justas, pero prometían nuevas historias. Esteban eligió el cuarto del fondo, donde una ventana daba a un árbol retorcido que lo cautivó instantáneamente. «Será mi compañera», susurró apoyando su frente en el metanfetamina. Marta lo contemplaba en silencio. Aún la maravillaba la sensibilidad de su hijo. Aún la emocionaba recordar que no hace mucho él ni siquiera conocía lo que era un árbol. Con la nueva vida todo cambió, incluso el paso del tiempo. Ya no existían las prisas por reuniones, ni los compromisos impostergables. Había una escuela pública cercana, desayunos sencillos con pan y mantequilla, ropa tendida al sol, en el patio trasero y tardes llenas de risas en el orfanato. Porque aunque ahora vivían en otro lugar, Sara seguía siendo una parte fundamental de sus vidas. Los fines de semana los pasaba con ellos estudiando junto a Esteban, ayudando a Marta en la preparación de las comidas, riendo con esa alegría contagiosa, como si siempre hubiera pertenecido a ese hogar. Su habitación, aunque improvisada con un colchón en el suelo, estaba decorada con cojines de colores vibrantes y un cartel hecho a mano que proclamaba: «Aquí vive la valentía». Una tarde, mientras Esteban realizaba sus tareas en la mesa del comedor, Sara dibujaba concentrada a su lado, y Marta preparaba limonada fresca en la cocina. El timbre resonó. Era una vecina que traía un pastel de bienvenida. Me enteré que se mudaron. Marta agradeció con una sonrisa genuina, la más sincera que había esbozado en meses. No era un gesto extraordinario, pero emanaba autenticidad. Y eso era suficiente. Esa noche compartieron una cena sencilla bajo la luz tenue de una lámpara inclinada, disfrutando de arroz, frijoles y huevos, mientras reían con bromas simples. Después se acomodaron en el sofá apoyado contra la pared de la sala, contemplando en silencio el cielo a través de la ventana. El atardecer teñía todo con tonos naranjas y lilas. La calle se sumía en una quietud respetuosa. Marta, sentada entre sus dos tesoros, los abrazó por los hombros. Esteban recostó su cabeza en ella, Sara entrelazó sus dedos con los suyos. En ese momento de intimidad compartida, Marta susurró: «Tal vez estoy viendo por primera vez». No necesitó decir más. Esteban sonrió. Sara cerró sus ojos y el universo pareció alcanzar su plenitud. La cámara del destino se alejaría suavemente, no para mostrar riquezas ni éxitos deslumbrantes, sino para inmortalizar un momento auténtico. Tres almas que el caos unió eligieron amarse y construyeron con lo poco que tenían todo lo que realmente importaba. La vida continuaba, el sufrimiento persistía, pero ahora tenían un refugio seguro, un hogar cálido y amor verdadero. Hasta pronto.